Arthur Schopenhauer. El arte de sobrevivir. En la obra de Arthur Schopenhauer, pensador misántropo y pesimista denostado por sus amargas invectivas, el lector no encontrará cándidos pensamientos con los que acompañar plácidamente el paso de los días. Sin embargo, se equivocará si busca en el autor tan solo una amarga visión de la vida, severos diagnósticos sobre la época que le tocó vivir o incluso, en último término, una exhortación al suicidio. Como muestra la presente selección de textos a cargo de Ernest Jäckle, lo que brota de su pensamiento es la convicción de que debemos comenzar a vivir de nuevo cada día, pues resulta todo un arte permanecer con vida. La única forma de existencia es el momento presente, que es también la posesión más segura, aquella que nadie nos podrá arrebatar jamás. Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. El arte de sobrevivir. Introducción. Valoraba que sus escritos fueran leídos por diletantes y a la manera propia de ellos, con entusiasmo. Wilhelm Wiener. Arthur Schopenhauer, un pesimista bendecido por el destino, afirmaba que la vida no era propiamente para saborearla, sino para soportarla y anularla. Y la veía como algo que está mejor detrás que delante de nosotros. Pero ciertamente la vida de este gran filósofo no era en absoluto tan mala. Su madre, Johanna Schopenhauer, 1766-1838, le escribió en marzo de 1807, cuando Arthur contaba 19 años. El hecho de que no te sientes a gusto en el mundo y en tu propia piel me asustaría si no supiera que eso le pasa a cualquier chico de tu edad, a quien la naturaleza no lo haya destinado de por sí a ser insensible. Pronto te sincerarás contigo mismo y entonces el mundo será de tu agrado, con tal de que sepas mantenerte en paz. Desde luego, mi querido y pobre Arthur, para ti, desde tu aislada posición, la transición a la vida real te resultará más difícil que a otros. Quizás sea yo la única persona que te entiende y que podría escucharte con paciencia, darte consejos y consolarte. Pero precisamente te hago falta ahora, cuando más necesitarías a alguien a quien pudieras dirigirte con plena confianza. Pero eso no se puede remediar. Ten paciencia. Vendrán días más hermosos. Precisamente en el momento que estás viviendo, querido Arthur, el colorido mundo infantil, la primavera de la vida, se desvanece. En el nuevo mundo que se abre ante ti, aún no sabes orientarte. Vacilas y no sabes muy bien a qué lugar perteneces. Todo eso cambiará. Tu malestar desaparecerá y vivirás alegre y con ganas. Sobre la vida de Schopenhauer podemos conocer detalles gracias a las cartas que su madre y su hermana Adele, Louise Adelaide Lavinia, 1797-1849, le escribieron y que se han conservado. En marzo de 1832, su madre, Johanna, preguntaba a su hijo: «Tu enfermedad me preocupa. Te pido, por favor, que te cuides. Por cierto, ¿en qué consiste tu malestar? ¿El pelo canoso? ¿Una barba larga? No puedo imaginarte así. Además, lo primero no será tan grave
y lo segundo tiene fácil remedio. Ya las cartas tempranas de la madre ilustran el carácter de Schopenhauer, y aún más las que redactó a partir de aproximadamente 1830 y que han llegado hasta nosotros. Así, por ejemplo, le escribe el 1 de marzo de 1832. No te enfurezcas y no tomes ninguna decisión grave, precipitadamente, que me obligue a dejarte la estacada. Se alegra de que su hijo sea ahora lo bastante justo con ella y a la vez se siente inquieta por su lúgubre fantasía. El 20 de marzo de 1832. Schopenhauer tiene 44 años y vive en Frankfurt. Su madre le escribe: todo lo que me cuentas sobre tu salud, tu miedo a la gente y tu siniestro estado de ánimo me intranquiliza mucho más de lo que pueda y deba decirte. Ya sabes por qué. La madre pensaba, probablemente, en su marido, y tenía miedo de que su hijo, al igual que había hecho el padre, pudiera llegar a quitarse la vida. En abril de 1832 menciona la irritación contra los hombres que sentía Schopenhauer, así como su naturaleza sombría y suspicaz. De nuevo, en 1835, escribe sobre el carácter espantosamente desconfiado de su hijo. Por lo demás, la correspondencia con la madre y la hermana, reiniciada en enero de 1832, trata sobre todo acerca de cuestiones de bienes y dinero, así como de asuntos de la herencia, ingresos, temas relacionados con hora, como sus réditos y sus diezmos, arrendamientos, pactos enfitéuticos, etc. Schopenhauer se establece definitivamente en 1833 en el chismoso Frankfurt de Meno, donde pretende quedarse hasta el fin de sus días. El clima, la región, así como también el teatro y pequeñas comodidades, son aquí incomparablemente mejores que en Mannheim. La compañía, en cambio, incomparablemente peor. Pero vivo como un anacoreta, entregado total y exclusivamente a mis estudios y mi labor. Informa a finales de mayo de 1835 a Karl Wilhelm Labers. Y en diciembre de 1835 cuenta a su hermana que lleva ya 5 meses trabajando de 3 a 4 horas diarias en un pequeño tratado sobre la voluntad en la naturaleza y que le gustaba el Meno, porque atiendo solo a la naturaleza, al clima, a los precios módicos y a comodidades. Frankfurt es a comfortable place. Los hombres no significan nada para mí. En ninguna parte. En enero de 1838 escribe a su primo Karl W. Labers. Además, para los frankfurtenses, Frankfurt es el mundo. Lo que se halla fuera de su ciudad está fuera del mundo. Es una pequeña y cateta nación de abderitas, rígida, intrínsecamente bruta y engreída como municipio, a la que no me acerco de buena gana. Vivo como una anacoreta y únicamente para mi ciencia. Desde 1843, Schopenhauer ocupa, a orillas del Meno, cerca de la biblioteca municipal, en una majestuosa casa de la calle Schöne Aussicht, Bella Vista. Primero en el número 17, después en el 16. Una espaciosa vivienda con una habitación para los libros, con casi 1400 obras,
a saber, alrededor de 3.000 volúmenes. Tras la muerte de la madre, el 16 de abril de 1838, Adele continúa escribiendo a su hermano. En esas cartas, que según su propio juicio son frecuentemente oscuras y confusas y bastante aburridas, se trata casi siempre de asuntos de negocios, de sus largas enfermedades, sus baños terapéuticos, así como de míseras menudencias, por ejemplo, el franqueo de cartas. Estas cartas huelen a soltería, según Arthur. Adele escribe del todo a modo de las viejas solteronas. Pese a ello, encontramos en las misivas preciosos testimonios de la vida del filósofo. Adele comienza a leer las obras de su hermano. Tu libro se está leyendo aquí, y entre los entendidos se habla con reconocimiento de él. Le comunica en octubre de 1837. Se refiere al pequeño tratado sobre la voluntad y la naturaleza que había aparecido en 1836 en Frankfurt del Meno. En marzo de 1839, Adele se alegra de lo que Arthur le cuenta sobre su victoria en el certamen. Se trata del escrito galardonado sobre la libertad de la voluntad, que es premiado por la Real Sociedad Noruega de las Ciencias, en Trondheim, el 26 de enero de 1839. En verano de 1840, Schopenhauer se ve aquejado de fuertes dolores de oído. Sobre esto le escribe Adele el 19 de julio. Tu desconfianza te sume en la miseria, y eso me causa más pena aún que tu enfermedad, la cual espero que pase. Enfádate lo menos posible. Eso es lo que más perjudica. En noviembre de 1840, Adele sentía mucha curiosidad por los escritos galardonados de su hermano sobre los dos problemas fundamentales de la ética, que se publicaron en 1841 en Frankfurt del Meno. Esperaba poder entenderlos, ya que había leído mucho sobre la materia. En diciembre tenía el libro ya entre las manos y dio las gracias a su hermano. En su carta del 17 de abril de 1841, escribió desde Jena a Frankfurt, diciendo que lo había leído con gran interés y que le comunicaría todas sus opiniones al respecto, a las cuales Schopenhauer siempre otorgaba gran valor. Esta hermosa carta contiene una exhaustiva toma de postura. Puesto que no me gusta Hegel, el prólogo me ha divertido mucho, si bien me gustaría que fueras un poco menos sarcástico. No deja de sorprender que los hombres sabios en Alemania estén y permanezcan tan alejados de las ciencias naturales, y que en nuestro país esta forma de conocimiento no constituya la base de la educación de la juventud. Tu primer tratado versa sobre una materia que cada persona de mente sana e inteligente habría abordado alguna vez, en la medida de sus fuerzas y capacidades. Has demostrado una eminente perspicacia en la forma de tratar el problema y no tengo nada que reprobarte. Cabe mencionar al respecto que, debido a mi prolongado estudio de Schlegel, conozco bien el panorama religioso de la India. Todo lo bien que puede conocerse a través de libros ingleses y llegar a ser un erudito. Y me intereso mucho por ello. La doctrina agustiniana me ha disgustado siempre, y aún más desde que volví a encontrarla en Bonn, bajo la forma de pietismo protestante, de manera que pude entenderte con facilidad. El segundo tratado me ha agradado sobremanera. Concuerda con todas las religiones, y muy exactamente con el cristianismo.
Lo encuentro admirablemente bien escrito y desarrollado. Te estimo más gracias a tu libro. Quisiera poder decirte cuánto he pensado en tu tratado, pero para ello yo también debería escribir un libro. De manera que tan solo puedo decirte que agradezco tu regalo de todo corazón. Tras publicarse en julio de 1841 el Anuario Alemán para las Ciencias y las Artes, una amplia recensión de Friedrich Wilhelm Carobe, con el seudónimo de Spiritus Asper, espíritu áspero, desabrido, arisco, acerca de las obras de Schopenhauer, sobre la voluntad, la naturaleza y los dos problemas fundamentales de la ética. Adele escribe a su hermano el 1 de noviembre. Parece que has sido duramente atacado. Yo no leo escritos semejantes. Lo sé tan solo por lo que me han dicho. En marzo de 1844, Schopenhauer hace llegar a Jena un ejemplar de la segunda edición de El mundo como voluntad y representación para su hermana. Ella lo recibe en junio y en agosto le escribe: Tu ingenioso libro me ha gustado mucho. Antes que nada por el estilo, la forma de escribir y su disposición. Tu sistema ya lo conocía por haber leído el libro anterior. Los detalles han sido elaborados bella y cuidadosamente. De haber conocido tus observaciones con anterioridad, habría podido ayudarte a completarlas. Así, por ejemplo, las que versan sobre la similitud congénita de lo corporal y lo intelectual. Me ha alegrado encontrarte a ti en el campo que yo había labrado. En lo tocante al amor sexual, has olvidado la simpatía ante las personas. En cuanto a las amistades también, o has hecho poca mención de ello, y la simpatía entre hombres y animales, creo que no la tratas en absoluto. Después de todo, podrían escribirse otros 10 tomos más. Te doy las gracias de corazón. Leo muy a menudo pasajes de tu libro. No causó tan mala impresión cuando hablé de él. El archiduque heredero, por ejemplo, en absoluto. Le interesó mucho. En los últimos 10 años, las personas se han acostumbrado a escuchar esas cosas y ya no las inquietan, y menos cuando se hace de forma científica. Pero tampoco las conmueven íntimamente, pues las escuchan como si se tratara de cualquier otro sistema filosófico, como la demostración de algo que no les afecta personalmente en nada. Esos fenómenos son muy divertidos. Leeré a menudo tu libro, aunque no puedo llevarlo conmigo. Muchas de las cosas que pienso sobre él no puedo escribirlas, ni otras decirlas, porque te conozco demasiado poco. En su conjunto, todas estas consideraciones no me resultan extrañas en modo alguno. En parte las conocía por ti, en parte venían de mí misma, y en parte las tenía por mis conversaciones con científicos. No todas eran idénticas a las mías, pero se dejaban combinar con ellas. De nuevo, te doy las más efusivas gracias. En agosto de 1843, escribe su hermano: Bueno y gruñón. Ojalá, querido Arthur, tu trabajo no te permita nunca sentir la soledad. Ojalá te llene y sostenga constantemente y te mantenga sano. Sin esta enfermedad, mi talento me habría reservado lo mismo a mí. Junto al interés que Adele sentía por las obras de su hermano, también le preocupaban otras cosas como su sordera y una gripe que había tenido. Preguntaba por su caniche y en 1841 se ofreció incluso a ayudarlo con sus consejos
y su apoyo práctico en la compra o distribución de los muebles. Espero de todo corazón que tu vida se esté desarrollando con un poco más de comodidad, que tengas muebles, también una sirvienta, etc. A tu edad uno empieza a gustar de la comodidad, y aunque puedes vivir fácilmente todavía 30 años más, no alcanzo a ver por qué habrías de vivirlos de manera incómoda. A la contratación de una sirvienta apunta un escrito probablemente de 1832, y en cartas de 1855 se alude a un ama de llaves o una criada llamada Margarete Schnepp. En su testamento de 1852, Schopenhauer lega a su sirvienta una renta personal y la mayor parte de su mobiliario. Que Adele no considerara a su hermano competente en modo alguno para asuntos de carácter cotidiano lo prueba el pasaje de una carta del 20 de enero de 1844. Te tengo por un pensador demasiado profundo. Estoy por decir demasiado sagrado, pues te consagras a ello con una seriedad muy noble, como para que pueda esperar que vayas a hacerte cargo de los pequeños y miserables asuntos burgueses y pecuniarios como lo hace la gente más práctica. Por ello venero y honro siempre tu opinión, admiro tu espíritu, más aún tu penetrante entendimiento, a menudo incluso esa maravillosa poesía que surge adorablemente en tu modo de ver las cosas. Pero en asuntos de carácter cotidiano no te hago caso necesariamente, sino que pregunto a los entendidos. La prueba la tendrás con mi muerte, pues verás que he administrado sabiamente mi pequeño capital y que te lo dejaré aumentado. Semejantes comentarios no gustaron al hermano, que en su respuesta del 26 de enero escribió: «Tus afirmaciones contradicen tu opinión de que soy incompetente tanto para los asuntos prácticos como para los financieros. Resulta que has olvidado cómo me he destacado ya en tales cosas y me he sabido desenvolver en prácticis. Por las hermosas adulaciones que me has escrito, te obsequiaré con un ejemplar de mi voluminosa obra que aparecerá por Pascua». Con ello aludía a los asuntos de Frohman y Muhl, que se tratarán más adelante. En octubre de 1842, Adele se alegró mucho de recibir un retrato de su hermano. Seguramente se trataba de aquel daguerrotipo del 3 de septiembre de 1842, donde el filósofo aparecía en medio cuerpo y con mirada sombría. A finales de 1842, Adele visitó a su hermano. El 24 de diciembre le dio las gracias por su amable acogida. Sobre otras visitas mutuas de los hermanos no se tiene constancia alguna. Adele Schopenhauer murió el 25 de agosto de 1849 de cáncer de útero en Bonn. Ya no pudo leer la carta que su hermano le había mandado el día 23 del mismo mes. Querida Adele, he recibido la carta firmada por ti y me di cuenta con gran dolor de que en tu lecho de enferma te ocupas de toda una serie de preocupaciones insignificantes, terrenales y ojalá completamente innecesarias. Si eso te tranquiliza, te aseguro que seguiré las indicaciones que me das en tu carta. En caso de que efectivamente, como decimos los budistas, tengas que migrar la existencia. Sin embargo, espero que aún no vaya a ocurrir esto. Que el cielo te conceda fuerzas y te guarde es el fehaciente deseo de tu hermano, Arthur Schopenhauer. Durante años, Schopenhauer trabajó solo por las mañanas y no más de 3 o 4 horas. Según comunicó a Arnold Brockhaus en 1858,
Desde hacía 25 años se atenía al precepto inquebrantable de escribir algo destinado a la publicación tan solo durante las 2 primeras horas de la mañana, pues únicamente entonces la cabeza está en plena forma. Las otras horas del día solo sirven para hacer consultas y lecturas de pasajes seleccionados y demás cosas. A la 1, el filósofo solía ir a comer. A mediodía y a veces también por la noche, comía en una fonda. Más tarde, y hasta su muerte, en el Englischer Hof, en la modalidad llamada table d'hôtel, mesa compartida por huéspedes. Wilhelm Wiener, que conoció a Schopenhauer personalmente en 1847, pero que no lo visitó hasta 1854, y luego lo trató a menudo, escribió que el filósofo había estado abonado toda su vida al restaurante, sin haberse acostumbrado nunca a sus desventajas. El ruido de los huéspedes, el golpeteo de los platos, los camareros torpes, le desagradaban enormemente. Al final, su sordera lo ayudó a soportarlo. Por lo demás, amaba los placeres de la mesa y sabía apreciar un buen vino. Sin embargo, parece que el vino lo alteraba con facilidad, de manera que incluso ya con la segunda copa se animaba bastante. Por la cerveza sentía una profunda aversión. Se cuenta la siguiente anécdota sobre Schopenhauer, amante del vino. Un día fue invitado a la casa del frankfurtés Rothschild. Delante de sus cubiertos había una batería de copas de todos los tamaños. El filósofo se había comido 2 platos de sopa de tortuga con gran placer y se había reclinado en su asiento cuando llegó el criado para servir la botella de vino. Rápidamente Schopenhauer le presentó una de las copas pequeñas para el vino dulce. El sirviente le dijo: «La copa grande, por favor. La pequeña es para servir los delicados vinos generosos». «Sírvalo tranquilamente», susurró Schopenhauer. «La copa grande la necesito para cuando lleguen precisamente los vinos dulces». Wilhelm Wiener publicó en 1862, 2 años después de la muerte del filósofo, su libro sobre Arthur Schopenhauer, a partir de su trato personal con él. En esta obra, que nos acerca a su modo de vida, nos refiere, entre otras cosas, lo siguiente. Schopenhauer disfrutaba de un apetito tan grande que él mismo lo consideraba uno de sus vicios mayores, que no se molestaba en ocultar cuando estaba entre amigos. Lo consolaba que también Kant y Goethe habían comido a gusto y que él fuera incluso más mesurado en la bebida. Le gustaba hablar durante la comida. Sin embargo, ante la falta de una compañía adecuada, a menudo se limitaba a observar. Acabada la comida, volvía de inmediato a casa, tomaba su café y dormía 1 hora de siesta. La primera parte de la tarde la dedicaba a lecturas más bien ligeras. Al atardecer solía salir. Tenía la costumbre de tomar solitarios caminos rurales. Solo cuando el tiempo no acompañaba, permanecía en los parques que circundaban la ciudad. Hasta el último año de su vida mantuvo un modo de andar ligero, rebosante de juvenil energía. Su cuerpo estaba siempre en acción, y al caminar suele llevar un bastón, una vara de bambú corta y gruesa, que de cuando en cuando golpeaba fuertemente contra el suelo. Fuera de la ciudad se encendía un cigarro, del cual, sin embargo, solo fumaba la mitad, pues consideraba que la parte húmeda restante debía de ser perjudicial. En la temporada cálida emprendía algunas excursiones más largas, pero nunca llegaba a pernoctar fuera. Acabó considerando los viajes que en su juventud le habían causado tanto placer, innecesarios e inadecuados para su edad. Veía en el ansia moderna por viajar una verdadera enfermedad de nuestro tiempo y se burlaba acerbadamente del masivo
ir de acá para allá para recuperarse. Si se tiene presente que Schopenhauer, después de la comida del mediodía, sus paseos al atardecer y a primera hora de la noche sus lecturas del Times y otros periódicos y revistas en la Casino Gesellschaft, en el gabinete de lectura, frecuentaba a menudo el teatro, los conciertos o la ópera. No debe sorprender que con semejante planificación diaria tuviera reservado poco tiempo para el estudio o para escribir. Incluso pasados los 60, Schopenhauer todavía gozaba de una salud inquebrantable, que atribuía a una sólida constitución y al hecho de que hiciera el tiempo que hiciera fuera de paseo, a paso rápido, cerca de 2 horas diarias, y que durmiera entre 7 y 8 horas. El 17 de febrero de 1853 escribió a su amigo Julius Frauenstadt lo siguiente: el sueño es la fuente de toda salud y el guardián de la vida. Todavía duermo mis 8 horas, casi siempre de un tirón. Debe usted además caminar rápidamente 1 hora y media todos los días, renunciando a entretenimientos sedentarios durante ese tiempo. En verano hay que bañarse a menudo con agua fría. Si se despierta por la noche, no piense en nada serio ni interesante, sino solo en las cosas más variadas y anodinas. Pero hágalo en buen latín. Y ahí mi truco. Probatum est. La gramática y la sintaxis nubla los sentidos. En el peor de los casos, hay que echar mano del consejo de Franklin. Levantarse, deshacer la cama y deambular un par de minutos en camisón, para luego acostarse otra vez. No suele fallar casi nunca. Y el 1 de marzo de 1856 comunica al mismo Frauenstadt: si he de contestar la verdad, debo decir que apenas siento el plomo de Saturno. Todavía puedo correr tan rápido como un galgo. Me encuentro estupendamente. Toco casi a diario la flauta. En verano suelo nadar en el Meno. Como hice por última vez el 19 de septiembre. No sufro dolencias y mis ojos están igual de bien que cuando era estudiante. Sufro, eso sí, de los oídos, problema que, no obstante, tengo desde joven y constantemente. A consecuencia de una enfermedad que padecí hace 33 años, me quedé prácticamente sordo del oído derecho, mientras que el izquierdo se mantuvo sano. Pero ahora, desde hace unos 4 años, también este último comienza a debilitarse poco a poco. No se nota en plena conversación, con tal de que tenga la gente a mi lado izquierdo y cerca, y no hablen demasiado bajo. Pero en el teatro me resulta muy irritante, incluso cuando me siento justo delante del escenario. Ya voy solo a las farsas, porque allí se habla fuerte. Pronto me veré limitado a la ópera. Es una lástima. Acerca del plomo de Saturno, hallamos información en el capítulo schopenhaueriano sobre las diferentes edades de la vida. Ciertamente, la vida de los individuos no viene designada por los planetas, como pretende la astrología, pero sí es el caso de la vida del hombre en general, en tanto que se va sucediendo el influjo de uno y otro planeta sobre cada periodo de la vida del hombre en cuanto tal, puesto que a cada edad le corresponde, según el orden, un planeta, de modo que su vida se ve determinada sucesivamente por todos los planetas. En el 10º año de vida reina Mercurio. Igual que éste, el hombre se mueve ligero y veloz, en estrechas órbitas. Cosas sin importancia ya le hacen cambiar de opinión, pero aprende mucho y fácilmente bajo el dominio del dios de la astucia y la oratoria. A los 20 años hace su aparición en el dominio de Venus. Le poseen por completo el amor y las mujeres. En el 30º año de vida reina Marte.
El hombre es ahora enérgico, fuerte, temerario, guerrero y porfiado. En el 40º año gobierna los 4 planetoides. Así pues, su vida se ensancha. Es frugi, es decir, gracias a Ceres se dedica a lo provechoso. Por obra de Vesta tiene su propio hogar. En virtud de Palas ha aprendido lo que necesita saber. Y como Juno, gobierna a la reina de su hogar, su esposa. En el 50º año, sin embargo, es dominado por Júpiter. El hombre ya ha sobrepasado en años a la mayoría de las personas y se siente superior a la generación actual. Aun en pleno disfrute de sus fuerzas, es rico en experiencia y conocimientos, en función de su individualidad y situación. Tiene autoridad sobre todos los que lo rodean. Por tanto, ya no quiere recibir órdenes, sino ser él quien las dé. Ahora es cuando resulta más apto para ser el señor y dirigente en su esfera. Así culmina Júpiter, y con él el cincuentón. Pero entonces llega, en el 60º año, Saturno, y con él la pesadez, la lentitud y la dureza del plomo. Finalmente llega Urano. Entonces, como se dice, uno va al cielo. A Neptuno, por desgracia, ese es el nombre que le ha dado la ignorancia. Aquí no puedo tomarlo en consideración, pues no puedo llamarlo por su verdadero nombre, que es Eros. Según Wilhelm Wiener, Schopenhauer llevó gafas hasta la edad adulta. Más tarde, cuando ya no tenía que ir en busca de conquistas, y sus ojos habían de servirle aún por mucho tiempo, abandonó las gafas y se contentó con usar un lorgnette, la fea costumbre de incrustarse un cristal cuadrado delante de uno de los ojos. Era para él una prueba específica de carácter absurdo de los bípedos. A los 70 años, Schopenhauer no sentía aún la pesadez, lentitud y dureza del plomo de Saturno, sino que se enorgullecía de su buena salud. No obstante, los primeros años de la década de los 70 se le antojaban los más peligrosos de la vejez. Y una vez que felizmente quedaran atrás, pensaba, los siguientes serían más fáciles de vivir. Antes creía que tenía que ser longevo por sus enemigos, pero ahora le gustaba vivir, para disfrutar del reconocimiento que se le otorgaba en todas partes, incluso en los lugares más apartados. El filósofo vivía de las rentas de su herencia, muy cómoda y convenientemente. Además, en sus últimos años de vida, las nuevas ediciones de sus obras, para las que anteriormente apenas había encontrado editores, incluso que nada le pagaban por su publicación, le aportaban entonces sumas considerables de dinero. De manera que acabó convirtiéndose en un auténtico hombre adinerado. Manfred Wagner, en su trabajo sobre el filósofo y acerca de su relación con el dinero, publicado en el Schopenhauer Handbuch de el año 2008, ha calculado que la herencia de Schopenhauer, que se elevaba a más de 21.000 táleros o 31.500 guldenes, corresponde actualmente a 1,3 o 1,5 millones de euros. Una cantidad increíble para este gran Jeremías. ¿Quién no recordará aquí aquel ordinario refrán suizo? Con los bolsillos llenos, no importa si se apesta. Franco Volpi, en su introducción a la obra de Schopenhauer, El arte de tratar con las mujeres, lo ha expresado de manera algo más distinguida. Según él, Schopenhauer, en lo concerniente a sus relaciones con las mujeres, pese a su declarada misoginia y su alabanza filosófica de la vida ascética, sentía inclinación por la pasión horizontal y no renunció de manera alguna a los placeres de la carne. En pocas palabras, aunque predicaba el agua,
prefería el vino. El filósofo se afanaba mucho en la conservación del patrimonio que había heredado y adquirido. Sobre eso escribe en sus aforismos sobre el arte de saber vivir lo siguiente: es una ventaja incalculable poseer, en cuanto a bienes domésticos, tanto cuanto sea necesario para vivir cómodamente, aunque solo sea para sí mismo y sin tener familia, con verdadera independencia, a saber, sin la obligación de trabajar. He aquí la exención, liberación y la inmunidad a la necesidad y molestia inherentes a la vida humana. Esto es, la emancipación de la obligada servidumbre general, de ese destino natural de los hijos de la tierra. Solo bajo este favor del destino puede uno haber nacido en verdad libre, pues únicamente así uno será sui juris, dueño de su tiempo y sus fuerzas, y cada mañana puede decirse a sí mismo: el día me pertenece. Según Wagner, la herencia de Schopenhauer en cualquier caso era suficiente para poder vivir de sus rentas verdaderamente bien durante toda la vida. Dado que, en vista de su situación financiera, el modo de vivir de Schopenhauer era más bien modesto, y que el filósofo supo administrar inteligentemente su herencia y protegerla con insistencia contra todas las vicisitudes, al final de su vida su patrimonio había aumentado de forma considerable. ¿De qué manera Schopenhauer defendió con uñas y dientes su herencia paterna, que la madre había hecho peligrar sin su consentimiento? Lo muestran sus asuntos con el librero editor Carl Friedrich Ernst Frohman, 1765-1837, en Jena, respecto a pagarés y letras de cambio, un negocio desagradable, así como también el caso concerniente a la casa comercial de Ludwig Abraham Mühl, Compañía de Danzig. Según parece, en 1810, Johann Schopenhauer había prestado a Frohman un pagaré que pertenecía a su hijo Arthur, sin el consentimiento de éste, para ayudar a su amigo a salir de un gran apuro económico. En 1814, la madre quiso separarse de manera definitiva de su hijo. Le escribió, probablemente el 17 de mayo. La puerta que ayer cerraste tan fuertemente, después de tu escandaloso comportamiento con tu madre, se interpondrá para siempre entre nosotros. Ya me he cansado de soportar tu comportamiento. Me voy al campo y no volveré a casa hasta que no sepa que estás fuera de ella. He de pensar en mi salud, pues otra actuación como la de ayer me causaría un ataque que podría costarme la vida. Desconoces por completo lo que es el corazón de una madre. Cuanto más amor ha sentido, con tanta mayor intensidad sufre por cada golpe que le da la mano antes querida. No ha sido Müller, te lo juro aquí ante Dios, en quien creo, quien te ha apartado de mí, sino tú mismo, tu desconfianza, los reproches que haces respecto a mi vida y de la elección de mis amistades, tu despectiva actitud frente a mí, el desprecio que muestras por mi género, tu declarado rechazo a hacer algo que pueda alegrarme, tu avaricia, tu mal carácter que dejas salir sin el menor respeto a mi presencia. Estas y muchas cosas más hacen que me parezcas muy malvado. Todo ello no se para, sino para siempre, si al menos para todo el tiempo necesario hasta que vuelvas a mí arrepentido y corregido. Entonces te aceptaré, benévola. Si sigues siendo como eres ahora, no querré volver a verte nunca más. El 24 de noviembre de 1814, sin embargo, se reanudó la correspondencia, pero en ella solo se trataron temas relacionados con el dinero y la herencia, así como con las tierras de los Schopenhauer en Danzig. Consiento en reanudar nuestra correspondencia, como has propuesto,
con tal de que cumplas tu promesa de no decirme nada desagradable, pues mi salud exige que me cuide. Si no quiero que de repente me dé un ataque que me saque de este mundo, un ataque que cualquier sentimiento de profunda ira podría provocarme. Tengo pruebas de ello, de las que no te hablo por consideración. Veo con claridad que ya no soy la misma que era apenas hace un año. La muerte no me preocupa, pero quisiera vivir algunos años más por Adele, y me aproximo ahora a una edad en que la mayoría de las mujeres mueren, cosa que no necesito explicarte a ti, que antaño estudiaste medicina. Escríbeme tan solo cuando sea necesario. Y ahora mismo, me parece, no es el caso. Lo que me cuente Adele me basta. También te escribiré cuando sea necesario. Que vivas bien y felizmente. El 5 de marzo de 1817, la madre escribió a su hijo desde Weimar. En tu penúltima carta, te permitiste un tono contra mí que me llevó a la decisión de no desperdiciar ninguna gota de tinta más en ti. Sin embargo, después de tu carta del día 28, con todo, hoy he vuelto a escribirte. Pero que sepas que, como vuelva a leer unas líneas tuyas como aquellas, devolveré todas tus cartas al correo sin abrirlas. Considero que al menos puedo esperar de tu parte buena educación y respeto. En todo caso, solo quiero recibir cartas tuyas cuando sea estrictamente necesario. Con una misiva fechada el 17 de mayo de 1818, Schopenhauer tenía entonces 30 años. Se interrumpió el intercambio epistolar con la madre hasta 1832. La correspondencia entre los hermanos se suspendió a comienzos de 1820 y prosigue nuevamente en 1831. Friedrich Gottfried Osann, 1794-1858, viejo amigo de Schopenhauer que vivió en Jena entre 1821 y 1825 y que mantuvo una relación con Adele Schopenhauer, tampoco supo solventar el abismo abierto entre los hermanos. Su madre y su hermana habían invertido su fortuna en la firma Mühl de Danzig, y Schopenhauer mismo había depositado allí 8.000 táleros. Esta casa comercial cayó en la bancarrota en 1819 y se declaró insolvente. Schopenhauer se enteró de esta mala noticia a través de su hermana. Adele le escribió desde Weimar el 28 de mayo de 1819. Quizá recibas esta carta 2 días después de la otra. En estos 2 días se ha transformado por completo mi vida material. Mühl se ha hundido. Las subsiguientes disputas en torno al derecho patrimonial tuvieron como consecuencia que la madre y la hermana perdieran el 70% de todo su patrimonio, mientras que el hijo recuperó poco a poco la totalidad de su parte. Mucho más tarde, en 1832, Adele escribió: Mi padre me dejó bajo la tutela natural de mi madre. Por tanto, en 1819 no era aún mayor de edad cuando toda mi fortuna, sin hipoteca, fue encomendada a Mühl, cosa que pasó durante mi infancia, y cuando en 1819 se perdió, con excepción del 30%, yo era jurídicamente menor de edad. En una carta del 20 de abril de 1822, Schopenhauer informó a su amigo de juventud, Osann, de su éxito en el asunto de Mühl. Primero que todo, de decirle que los serios planes lentamente madurados para recuperar mis tesoros robados, de los que le hablé a usted en momentos de amistoso esparcimiento, han fructificado por completo. Todo se desarrolló exactamente según mis cálculos. Los bienes antes transformados en papel para encender la pipa han vuelto a su estado original y han resucitado floreciendo con la esplendorosa abundancia de los intereses legales vencidos
que tanto tiempo habían guardado ocultos en su seno. Oh, amigo, qué espectáculo. Me digo, tan solo hay que saber comportarse adecuadamente, y me ajusto el nudo de la corbata. Ya en 1815, la madre del filósofo había escrito a Frohman que su hijo era el más desconfiado y suspicaz de todos los hombres, y además muy avaricioso. Lo había desheredado ya 3 veces. La primera en 1823, luego en 1830, y de nuevo poco antes de su muerte, en 1837. Según Schopenhauer, para beneficio de su hermana Adele. En mayo de 1815, Schopenhauer todavía había escrito a Frohman, admitiendo que carecía por completo de conocimiento, prudencia y experiencia en asuntos pecuniarios. Pero, en el momento culminante de la lucha por su dinero, le espetó, 6 años más tarde, el 1 de mayo de 1821, a Abraham Ludwig Mühl, esta magnífica frase con la que desautorizó, de hecho, aquella afirmación. Ya ve usted qué bien se puede ser un filósofo sin ser por ello un bufón. Ludger Lutkehaus define con acierto el sentido de los negocios y la tenacidad del filósofo en su introducción al epistolario familiar, los Schopenhauer. Pocas veces habrá sido tan completamente rebatido el prejuicio habitual según el cual los filósofos, por su profesión de por sí, no saben calcular, que la nobleza del espíritu no encaja con los bajos fondos de los negocios, y que en todo caso los órdenes mayores, filosóficos, solo se consigue mediante una llamativa incapacidad para los asuntos cotidianos. Sobre el aspecto exterior de Schopenhauer, en torno a 1846, el poeta-escritor Hermann Rollet, 1819-1904, cuenta en sus Encuentros: a menudo me viene el vivo recuerdo de un estrafalario compañero de mesa en la fonda Zündschwam en Frankfurt del Meno, que yo también frecuentaba durante el verano de 1846. Era un hombre de constitución delicada, y pese a su corte algo anticuado, bien vestido, de estatura mediana, con cabello corto y plateado, con pazdillas cortadas casi a modo de un militar, y por lo demás siempre correctamente afeitado, de rostro sonrosado y de ojos claros y azulados, casi siempre de gesto complacido y extraordinariamente reflexivos. Su rostro, no exactamente bello, pero sí inteligente, tenía muy a menudo una expresión irónica, pero mostraba por lo común un carácter reservado, y cuando se expresaba, lo hacía de manera algo barroca, con lo cual daba a diario no poco material para las bromas fáciles de una parte jocosa de los comensales que, por lo demás, eran decentes, aunque muy desiguales en cuanto a sus cualidades espirituales. Y así, este hombre, a la vez raro y amargado, pero en realidad inofensivo, bueno pero malhumorado, se convirtió en el hazmerreír de la tertulia de algunos vulgares vividores, que acostumbraban tomarle el pelo, aunque ciertamente no de forma malvada. Y si bien dentro de la comensalía de esta fonda yo era por lo general el segundo de sus compañeros de mesa, no puedo decir, de modo alguno, que formara parte de sus conocidos más cercanos. Él estaba, pese a la necesidad de comer, siempre en compañía, bastante concentrado en sí mismo, y opté por no intentar acercarme de manera indebida a quien prefería tan claramente no ser molestado. No obstante, siempre le dispensé el mayor respeto, y a veces me reía con él de los torpes comensales que se burlaban de su frac azul oscuro de los años 20 con botones dorados, y de sus pantalones estrechos de nankín, de su chalina de blancura siempre cegadora y de sus camisas de chorreras tan cuidadas, así como de sus expresiones
que a veces parecían muy enrevesadas. En 1855, el artista francés Jules Lunteschul, 1822-1893, pintó el primer óleo de Schopenhauer, un retrato de cuerpo medio y tamaño natural. A este respecto, el filósofo escribió a su amigo Julius Frauenstadt el 23 de diciembre de 1855. Mi aspecto no ha cambiado mucho desde 1847. Yo, Enden, Kilser, Wiener y mi sirvienta estamos de acuerdo en que la pintura de Luntenschul no tiene el parecido propio, sino un faux air, un falso aire. De ahí que el gran público y otros muchos aquí mismo lo encuentren muy parecido. En sus apuntes sobre mi vida, Schopenhauer escribió a finales de mayo de 1851: «He tenido la suerte de poder vivir en completa independencia y con el disfrute ilimitado de mi tiempo y mis capacidades, como era necesario para los variados estudios y la elasticidad y libertad de espíritu que requería la realización de mis obras».